Episodio 1. El día que las campanas callaron. Dios no se fue. Solo decidió no responder. A las 6 en punto. Como cada mañana. Las campanas debían sonar. 3 veces. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese lunes. Las campanas no dijeron nada. No fue una falla técnica. Ni olvido. Fue silencio. Puro, denso, doloroso. El padre Aníbal fue el primero en notarlo. Miró al campanario con temor. Como si supiera que algo muy antiguo, había comenzado a moverse donde el sonido debería vivir. Intentó tocar la campana él mismo. Subió, rezando, pero al llegar, encontró la cuerda cortada. No desgastada, no rota por uso, cortada con precisión, y escrita en ella, con lo que parecía sangre seca. Callamos, porque él ya no escucha. Ese día, nadie oró. Los rosarios no tenían ritmo. Los cánticos morían en la garganta. Y lo más inquietante, fue que nadie parecía extrañar a Dios. Solo lo notaban, como se nota el hueco después de arrancar un diente. Esa noche, la hermana Milagros, que llevaba años sin hablar tras un voto de silencio, se levantó de su cama, entró al comedor vacío, y escribió en la pared con tiza negra: Dios ha cerrado los oídos. Y el otro, ya está escuchando. Final del episodio. Una niña del orfanato, muda de nacimiento, se despierta llorando en mitad de la noche. No por pesadilla, sino porque está escuchando una voz dentro de su almohada. No dice su nombre, no le da miedo, solo le dice una frase, una y otra vez: es tu turno de hablar por él. Episodio 2. El verso que no está en la Biblia. Cuando el cielo calla, el alma inventa nuevas escrituras. La niña se llama Eva, como la primera, pero no nació para caer, sino para escuchar. Nunca dijo una palabra, ni un sonido, ni un suspiro, hasta que el silencio de Dios abrió espacio para otra voz. Esa madrugada, se levantó, no por miedo, sino por instrucción. Sus pies descalzos cruzaron el pasillo del orfanato, como si supieran el camino. Desde antes de nacer, llevaba una vela apagada, y en la otra mano, una pluma, negra, de un ave que nadie vio volar. Entró a la capilla, se acercó al altar, y comenzó a escribir en las paredes, no con tinta, sino con cera derretida que brotaba de sus dedos, como si quemara por dentro, pero sin dolor. Las palabras, nadie pudo leerlas al principio, no estaban en español, ni en latín, ni siquiera en idioma alguno, pero todos las entendieron. Cuando la hermana Milagros la encontró, Eva ya había escrito 5 líneas. La más larga decía: y en el día séptimo, cuando el Dios conocido cerró su boca, el que fue negado abrió su lengua. Esa noche, todas las velas de la iglesia se encendieron solas, al mismo tiempo, con llamas negras, silenciosas, sin humo. El crucifijo cayó, no por temblor, sino por indignación, y desde el suelo, donde golpeó la cruz, brotó una rosa, negra, sangrante. Final del episodio. Eva se sienta frente al altar, muda otra vez, con los ojos abiertos, y las manos llenas de frases que nadie escribió, y por primera vez en su vida, sonríe. Episodio 3. El canto que no venía de nadie. No toda alabanza sube al cielo, algunas nacen de las grietas. Era martes, a las 3 de la madrugada, la hora en que ni los ángeles se atreven a vigilar. Los pocos fieles que aún dormían, se despertaron con la misma sensación. Alguien estaba cantando, pero no afuera, ni dentro, sino debajo. Un canto suave, hipnótico, como un coro de niños, con voces rotas por el tiempo. No tenía letra. Sin embargo, todos entendieron lo mismo. La misa ha comenzado, pero el altar ya no pertenece al cielo. El padre Aníbal, incapaz de ignorarlo, bajó al sótano del templo, donde se guardaban los cálices rotos, las sotanas manchadas, y las Biblias que nadie abría. Allí no había nadie, solo frío, y un eco que no moría. Pero al mirar al suelo, vio algo imposible: huellas pequeñas, desnudas, marcadas no con barro, sino con cera y sangre. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, la gente comenzó a reunirse, atraída, como insectos al fuego. Nadie hablaba, solo escuchaban. Y entonces, el canto cambió. Ya no era dulce, era solemne, como un himno, invertido, un gloria, dicho al revés. Esa misma mañana, las imágenes de santos aparecieron vueltas de espaldas, y la estatua de la Virgen lloraba a tierra. Final del episodio. Eva, desde la ventana del orfanato, tararea el mismo canto, sin abrir la boca.
Y debajo de su cama comienza a crecer musgo, pero no verde, rojo, como si la tierra allí también estuviera empezando a recordar. Episodio 4. El que escuchó demasiado. El que se acerca demasiado al silencio de Dios empieza a oír lo que no fue hecho para ser oído. Se llamaba Tomás del Valle. Maestro, devoto, hombre de palabra firme y fe sin fisuras. Cada mañana leía la Biblia en voz alta, en la banca más cercana al altar. Nunca faltó, nunca dudó, hasta que escuchó el canto. Desde aquel día, su rostro cambió, su voz tartamudeaba, y sus oraciones sonaban como ruegos dirigidos a un Dios que no era el suyo. El jueves por la mañana, Tomás no apareció. En su lugar, encontraron su Biblia, abierta en el Salmo 94. ¿Hasta cuándo los impíos? Señor, ¿hasta cuándo se gozarán los impíos? Pero el texto estaba borrado, no rasgado, no tachado, sino diluido, como si las palabras se hubieran disuelto desde adentro. Y en su lugar, una sola frase escrita a mano, con tinta oscura y húmeda. Demasiado cerca, demasiado tarde. El padre Aníbal fue a su casa. Todo estaba en orden. Menos una cosa. En la cama de Tomás había una almohada empapada de sangre. Y sobre ella, dos cosas imposibles. Sus orejas, arrancadas con precisión quirúrgica, y una pluma negra, como la que Eva había usado para escribir su verso en el altar. Esa noche, nadie durmió, no por miedo, sino porque el canto volvió, más fuerte, más grave, más cercano. Pero esta vez, traía palabras, y no eran rezos, eran órdenes. Final del episodio. Eva despierta cubierta de cera. En sus manos, un nuevo verso escrito con sangre. Los que no escuchan son los que viven más tiempo. Y en la pared de su habitación, grabado con uñas, Tomás fue el primero, no será el último. Episodio 5. El excomulgado. Hay hombres que perdieron la fe, y otros que fueron expulsados por encontrar lo que no debían. Apareció sin aviso, ni polvo en sus zapatos, ni cruz en su cuello, solo una maleta, un abrigo largo, y un rostro que ya no temía al infierno, porque lo había visto de cerca. Se hacía llamar Padre Elías, pero ya no era sacerdote. Lo sabías con solo mirarlo. Sus ojos eran pozos secos. Donde antes hubo fe, ahora solo quedaba conocimiento y cansancio. Fui expulsado por una frase, dijo. Dios ya no habita en el altar. La dije una vez. Me marcaron para siempre. El padre Aníbal lo miraba con recelo, pero también con hambre. Hambre de respuestas, que la iglesia jamás le daría. Elías sacó de su maleta una Biblia. No común, antigua, pesada como el pecado mismo. La abrió. No tenía versículos, solo nombres, fechas y símbolos que se movían, muy lentamente, como si respiraran. Este libro no se lee, susurró Elías. Se escucha. Esa noche, Elías fue a la capilla, se arrodilló frente al altar, y dijo las mismas palabras, que lo condenaron años atrás. Si él no responde, otro lo hará. Las velas se apagaron al instante. El suelo vibró, y desde la pared trasera del templo, brotó una grieta, pequeña, pero viva, como si la piedra se abriera, para dejar salir algo. Y entonces, se escuchó el canto, pero esta vez, con una voz distinta, más humana, más herida. Era Eva, cantando desde su habitación, sin moverse, sin respirar, solo, canalizando. Final del episodio. El padre Aníbal entra corriendo al cuarto de Eva. Ella lo mira, con una sonrisa serena, y señala la Biblia negra de Elías, que ha aparecido misteriosamente en su mesa, y le dice, sin abrir la boca, él no se ha ido, solo cambió de forma. Episodio 6. El libro de sangre callada. Las verdades que no caben en el Evangelio, a veces son escritas con lo único que no puede mentir, la sangre. El padre Aníbal no podía dormir. El canto ya no venía del subsuelo, venía de dentro, de su pecho, de su lengua, como si un rezo ajeno intentara nacer a través de él. Y en cada pausa, la imagen de ese libro, negro, silencioso, pero vivo. Elías lo observaba desde la penumbra. No es un grimorio, ni una herejía, es una memoria colectiva, una historia que la iglesia quemó, pero que la tierra no quiso enterrar. Aníbal lo abrió con manos temblorosas. Las páginas no eran papel, eran piel, piel escrita con sangre seca, y las letras cambiaban levemente con la luz, como si sintieran vergüenza o sed. En la primera hoja, un título susurrado, Evangelium Sanguinis Negati, el Evangelio de la sangre negada.
Elías explicó. Cada página fue escrita con la sangre de alguien que habló. Cuando debía callar. Fueron llamados falsos profetas. Locos. Endemoniados. Pero lo que dijeron está ocurriendo ahora. Cada uno vio lo mismo. El momento en que Dios dejaría de hablar. Y otro tomaría su lugar. Aníbal hojeó el libro. Y encontró algo que lo rompió por dentro. Su nombre, escrito en la página más reciente. Aún fresca. Aún sangrante. ¿Qué significa esto?, preguntó. Con la voz rota. Elías bajó la cabeza. Significa que tú serás el próximo en escribir. Esa noche, Aníbal sangró por las palmas de las manos. No por fe, sino por destino. Eva, desde su cama, dibujaba letras con su dedo en el aire. Las mismas del libro. Las mismas que aún no han sido escritas. Pero ya existen. Final del episodio. El altar de la iglesia amanece cubierto de palabras escritas con sangre seca. No hay velas. No hay Biblia. Solo una frase marcada en la piedra. El nuevo pacto no necesita tinta. Solo mártires. Episodio 7. El profeta que no se quemó. Cuando la verdad arde, no siempre desaparece. A veces queda, como ceniza que respira. El padre Aníbal no pudo ignorarlo. Su nombre, sangrando desde las páginas del libro maldito, marcado como el próximo testigo. Pero antes de él, hubo otro. Elías le entregó un pergamino sellado. Olía a humo. Y a siglos. Fue el primer excomulgado. El primer hombre que escribió con su propia sangre. Una profecía que la iglesia temió tanto, que lo quemó vivo. Aquí, frente a este altar, Aníbal lo desenrolló con manos trémulas. Y leyó. El día que Dios calle, el fuego no servirá de juicio, solo de escenario. Ese hombre se llamaba Isaac de Harán. Un predicador rural. Amado por el pueblo. Temido por Roma. Un día, interrumpió la misa. Y gritó ante todos. Lo que rezáis, no sube. Estáis orando a un eco. Fue detenido esa misma noche. Y sentenciado a la hoguera por blasfemia delirante. Pero cuando lo quemaron, algo sucedió. Las llamas subieron. Los gritos se apagaron. Y al final, el cuerpo seguía allí, carbonizado. Pero completo. Con los ojos abiertos. Nunca fue enterrado. El Vaticano ordenó que sus restos fueran dispersados. Pero una parte desapareció. Un hueso de la lengua. Dicen que aún hoy sangra en ciertas noches, cuando alguien menciona su nombre. Y esa noche, Eva lo mencionó. Isaac, susurró. Primero una vez, luego 12, hasta que su cama comenzó a temblar. El aire se volvió ceniza. Las paredes lloraron humo. Y del suelo de la iglesia, brotó un dedo calcinado, señalando al altar. No con juicio, sino con advertencia. Final del episodio. En el sótano del templo, donde antes solo había piedra, aparece un hueco. Dentro, un corazón, negro, inmóvil, pero caliente, y tallado en la roca junto a él. Yo profeticé. Ellos me quemaron. Vosotros me haréis volver. Episodio 8. El corazón que hablaba en la sangre. Hay voces que no cruzan el aire, sino las venas. Desde que apareció, el corazón no se movía. No latía. No sangraba. Pero estaba caliente. Vivo en su silencio. Como un testigo que espera la señal. Para volver a hablar. El padre Aníbal no sabía si rezar o huir. Elías lo observaba con gravedad. Eva, en cambio, sonreía. Va a latir, dijo ella sin mover los labios. Cuando su nombre se diga con fe. No con miedo. El pueblo empezó a enfermar. No con fiebre. Ni con peste. Sino con algo más profundo. Una voz dentro de la sangre. Algunos escuchaban sus nombres. Susurrados desde el corazón mismo. Otros despertaban repitiendo frases que no recordaban haber aprendido. Y cada vez que alguien intentaba orar, sentía que la oración era interrumpida por algo interno. Como si su fe estuviera siendo reformulada desde adentro. Eva fue la primera en sangrar. Por la nariz. Por los oídos. Por las palmas de las manos. Pero no por enfermedad. Sino porque su sangre comenzó a formar letras sobre la sábana. Isaac. Es un latido. Esa noche, el corazón finalmente palpitó. Una vez. Fuerte. Y todo el templo tembló. El vino de consagrar se volvió negro. Las paredes se llenaron de grietas, que parecían venas. Y cada habitante del pueblo sintió lo mismo. No estaban escuchando con los oídos. Estaban siendo escuchados, desde adentro. El padre Aníbal intentó leer un salmo. Pero al abrir la boca, otra voz habló por él. ¿Ya entendiste, sacerdote? Yo no morí en la hoguera. Solo me transformé en lo que ustedes no quisieron escuchar. Final del episodio. Eva camina dormida hasta el altar.
Coloca su mano sobre el corazón aún palpitante. Y al instante, todo el pueblo sangra por la frente, formando el mismo símbolo, una cruz invertida, abierta por la mitad. Episodio 9. El hombre que olvidó el nombre de Dios. No hay herejía más peligrosa que aquella que hace al creyente olvidar a quien le reza. El Vaticano reaccionó. Tarde, pero reaccionó. Los informes de San Lorenzo del Velo eran imposibles de ignorar. Cruces invertidas sangrantes. Niños que recitaban versículos que no existían. Un corazón que palpitaba bajo un altar donde ya no se daba misa. Mandaron un grupo. 4 hombres. Expertos en teología, exorcismo y silencio. Vestidos de negro. Sin nombres. Sin cruces. Solo llevaban una orden. Identificar. Contener. Borrar. Llegaron al pueblo al amanecer. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Como si el aire esperara algo. No hubo bienvenida. Ni oposición. Solo un camino. Que parecía abrirse solo para ellos. Fueron directo al templo. Allí. Los esperaba Elías. Llegan tarde, dijo. Sin moverse. Él ya empezó a escribir en nosotros. Uno de los enviados se acercó a Eva. Le pidió su nombre. La niña lo miró fijo. Y murmuró en una lengua perdida. El que me pregunta, ya ha sido respondido. Esa noche, 3 de ellos desaparecieron. Sin gritos. Sin huellas. Sin rastro. El único que regresó fue el más joven. Tenía la sotana desgarrada. Las manos cubiertas de símbolos. Y los ojos vacíos. Lo interrogaron durante horas en Roma. Le preguntaron quién era. ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? Él solo respondió una cosa. Yo sé que debo rezar. Pero no recuerdo. ¿A quién? Intentaron exorcizarlo. Bautizarlo de nuevo. Incluso encerrarlo. Pero cada noche hablaba en sueños. Una sola frase. Siempre la misma. El verdadero Dios no pide memoria. Solo espacio. Final del episodio. En su celda, el hombre dibuja con sangre una nueva oración. Si el nombre del Creador puede olvidarse, ¿quién creó a quién? Y en el Vaticano, la estatua de San Pedro gira la cabeza hacia el este, donde el corazón aún late. Episodio 10. El pueblo que el Vaticano intentó borrar. Cuando el dogma no puede purificar, entonces solo queda cubrir la herida con tierra. La orden fue clara. Congelar. Silenciar. Olvidar. San Lorenzo del Velo debía desaparecer. No con fuego, ni con excomuniones, sino con olvido administrado. Una cúpula sellada. Control de la prensa. Mapas modificados. Y un decreto secreto sellado por el cardenal Moretti. Nadie debe volver a pronunciar el nombre del pueblo. El que lo diga, lo abre. Los helicópteros sobrevolaron la aldea al amanecer. Desde el aire. Parecía vacía. Pero el calor seguía subiendo desde el suelo. El equipo de intervención llegó con trajes especiales. Pensaban encontrar cadáveres. Ruinas. Peste. Pero encontraron algo peor. Infancia. Los únicos que quedaban eran los niños. Rodeaban el templo. Jugando en círculo. Cantando una canción sin idioma. Sonreían. Miraban al cielo. Y a veces, miraban directo a los drones. No respondían preguntas. Solo hacían una. ¿Quieres jugar con nosotros? ¿O aún recuerdas a quién solías rezar? El equipo bajó. Con armas. Con agua bendita. Con rituales aprobados. Y lo que vieron al entrar al templo no podía ser descrito. Ni con teología. Ni con lógica. Porque el altar ya no estaba. En su lugar, un inmenso hueco respiraba. Y del fondo, se oía el mismo canto. Pero desde arriba, Eva estaba allí. Sentada. Con la mirada clara. Y un libro abierto en las piernas. No escrito. Escribiéndose. Con cada paso que daban los soldados. Una palabra más aparecía. Y cuando se acercaron demasiado, el libro se cerró solo. El templo los expulsó. No con violencia. Con certeza. Aquí ya no manda su Dios. Final del episodio. El Vaticano rodea el pueblo con muros de concreto bendecido. Sellan los accesos. Cambian los nombres. Prohíben toda mención. Pero en el último informe clasificado, escrito por el propio cardenal Moretti, una sola frase aparece subrayada. No hemos encerrado un pueblo. Hemos encerrado la profecía. Episodio 11. El niño que cruzó el muro. No todos los misioneros llegan con una cruz. Algunos traen libros que aún no han terminado de escribirse. Creyeron haber sellado el pueblo. Creyeron haber sepultado la anomalía. Bajo concreto. Bajo silencio. Bajo decretos que ni el Papa firmó públicamente. Pero olvidaron algo. Los niños no aprenden los límites. Los atraviesan. Se llamaba Samuel. O al menos,
Así lo llamaron antes que el pueblo fuera clausurado. Tenía 8 años. Y ojos del color del mármol antes de ser tallado. Una noche, mientras todos dormían, Samuel desapareció del interior del círculo. No rompió el muro. No cavó túnel. Simplemente ya no estaba. Solo dejaron una nota escrita en carbón sobre una piedra. No quiero quedarme donde Dios calla. Quiero llevar su nuevo nombre al mundo. A las 2 semanas, apareció en una iglesia rural de Portugal. Vestido con una sotana prestada, caminó hasta el altar y colocó un cuaderno pequeño sobre la mesa sagrada. Luego, dijo una frase que heló la sangre de los presentes. Este no es un libro, es el inicio de una respuesta. El sacerdote lo detuvo. Le exigió explicaciones. Le pidió que dijera quién lo envió. Samuel solo respondió con calma. Yo no fui enviado. Yo fui escrito. Y cuando abrieron el cuaderno, encontraron las primeras páginas del Evangelio que se escribía solo. No eran citas bíblicas, ni poesía. Eran profecías al revés, donde la redención no llegaba por arrepentimiento, sino por olvido. Una de las frases decía: el que renuncia al nombre de su Dios, encontrará el rostro del otro. Desde ese día, Samuel desaparece y reaparece en distintos lugares. Una escuela abandonada en Argentina, una catedral derruida en Sicilia, un hospital infantil en Filipinas. ¿Y dónde pasa? Deja copias del cuaderno, nunca completas, siempre escritas hasta cierta página, y luego en blanco, como esperando que alguien más continúe el relato. Final del episodio. Una joven monja en Sevilla encuentra una de esas copias. Abre al azar y lee. No temas a los que nunca hablaron, teme a los que están por escuchar. Y mientras lo lee, sus dedos comienzan a sangrar, en forma de letras. Episodio 14. La guerra entre el silencio y la palabra. No habrá fin del mundo con fuego ni agua, sino con una elección: callar o seguir escribiendo. La tierra no tembló, el cielo no se partió, pero la fe del mundo sí. Después del verso prohibido de Nicolás, algo se rompió en lo invisible. No se sintió, se reconoció. Los templos más antiguos comenzaron a vaciarse. No por miedo, sino porque el silencio ya no respondía. Y en su lugar, las copias del cuaderno vivo aparecían en cada continente. Al principio, escondidas. Ahora, reclamadas. 2 iglesias comenzaron a formarse. Una aún seguía rezando al Dios que no hablaba, fiel a la ausencia, esperando su regreso. La otra, leía los versos nuevos, los escritos con carne, con cera, con sueño, los que decían: el que aún espera, ya ha sido olvidado. Roma respondió, lanzó un nuevo concilio, prohibió los textos, quemó las copias, pero el fuego ya no quemaba las páginas, solo se apagaba, como si la llama se rindiera ante lo que no puede ser borrado. Eva, la niña del inicio, ya no era una niña, no físicamente, no espiritualmente, era ahora una voz viva. No hablaba con la boca, ni siquiera con pensamientos, hablaba dentro de los libros, de los espejos, de la sangre. Y quienes la seguían, no le pedían milagros, le ofrecían sus recuerdos, porque la nueva fe no prometía cielo, prometía memoria viva. En Jerusalén, una cruz se agrietó. En México, una virgen abrió los ojos y los cerró. En Corea, niños comenzaron a escribir en lenguas extintas. Y en las calles de España, 2 frases empezaron a cubrir las paredes como profecía. El silencio es la nostalgia de los fieles. La palabra es el hambre de los elegidos. Final del episodio. Un hombre se acerca al Vaticano con una caja. Adentro, una sola página y una pluma aún sangrante. La entrega al Papa, junto a una frase susurrada: aún puedes escribir el final tú mismo, o dejar que lo hagan por ti. Episodio 15, final de temporada. El último nombre. El juicio final no será entre el bien y el mal, sino entre lo que se recuerda y lo que se atreve a escribirse. Ya no quedaban templos intactos, solo altares vacíos, cruces sin nombre, y rezos que flotaban en el aire, sin saber a quién dirigirse. Las 2 iglesias, la del silencio y la de la palabra, ya no discutían, ahora se observaban, como 2 espejos enfrentados, esperando cuál sería el primero en romperse. En medio de esa tensión, una señal. No fue un milagro, fue una ruptura. El cielo no se abrió, el papel sí. Miles de copias del cuaderno vivo comenzaron a escribir la misma frase al mismo tiempo, en distintos idiomas, en distintos lugares. La frase no anunciaba salvación, ni castigo, ni redención. Decía: todo aquel que no elija, será escrito por otro. Eva, ya no niña, ya no humana,
Reunió a los últimos que recordaban el antiguo nombre de Dios. Les ofreció una elección. Podéis callar y preservar el eco de lo que fuisteis. O podéis hablar y convertiros en lo que vendrá después del verbo. Uno a uno, fueron tomando la pluma. No para firmar, sino para entregarse. Cada letra que escribían los borraba un poco del mundo, pero los acercaba a algo más vasto, más profundo, más verdadero. En el Vaticano, el último papa se encerró en la biblioteca. Frente a él, la primera Biblia jamás impresa. Y al lado, un cuaderno en blanco. Pasó días. No rezó, solo leyó el silencio, hasta que entendió. Y escribió una sola palabra. No era Dios. No era amor. No era perdón. Era ahora. Y entonces, desapareció. Última escena de la temporada. Eva camina sola entre ruinas. Los muros ya no contienen fe. Los libros ya no necesitan lectores. Y el nombre que nadie se atrevía a decir, ya no es necesario. Porque ahora, todos lo escriben con la vida. Última frase del episodio, narrador en off. El nuevo evangelio no comienza con Génesis. Comienza cuando alguien se atreve a escribir sin temor a ser olvidado.